Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de Verdad y Fe. Mi nombre es Rick Lipset y hoy quisiera contestar esta pregunta que es: ¿Dios está sujeto a su palabra? Y es que la Biblia, nosotros los cristianos entendemos que es la máxima autoridad que está sobre nuestra vida, en el sentido de que debemos obedecer todo lo que está contenido en ella. O sea que lo que la Biblia nos enseña, nosotros necesitamos obedecerla como cristianos. La Biblia misma nos presenta que Dios es soberano, y al ser soberano significa que no hay ninguna autoridad sobre él, sino que Dios mismo es la máxima autoridad sobre todo. Así que podríamos decir que la Biblia no es la máxima autoridad nuestra, sino que Dios es la máxima autoridad nuestra. La palabra de Dios, lo que nosotros llamamos Biblia, está sujeta a Dios y no al revés. Dios no tiene que cumplir su palabra porque ésta no le gobierna a él como nos gobierna a nosotros. Pero la misma Biblia nos enseña que Dios es inmutable. Y como es inmutable, nunca cambia de opinión y siempre cumple su palabra. Pues lo que él dice, la palabra que él emite, que él da, los decretos suyos, los da desde su soberanía. Así que siempre él cumple su palabra. Pero también hay que destacar que podemos encontrar ejemplos bíblicos donde parece ser que Dios cambia su voluntad, por lo menos en algunos momentos, como lo es en el caso de Nínive, que lo vemos en el libro del profeta Jonás. Y entonces tenemos que preguntarnos cómo hacemos sentido de todo esto. ¿Acaso Dios está sujeto o no a su palabra? ¿Qué pasa cuando vemos ejemplos como el de Nínive? ¿Cómo hacemos sentido? Primero, si Dios estuviese sujeto a su ley, tendríamos que concluir que la ley está por encima de Dios, o que la propia ley es Dios. En ese sentido, Dios sería inferior a su ley y dejaría de ser Dios como ser supremo por encima de toda autoridad. Así que aquí tendríamos un problema si Dios estuviese sujeto a su ley. Pero como Dios es perfecto, en segundo lugar, y su carácter es perfecto, cuando Dios da su ley, podemos notar que la misma refleja su carácter perfecto. Por lo tanto, Él siempre cumple su palabra porque es un reflejo de quien Él es. Y no hacerlo o no cumplir su palabra sería el equivalente a negarse a sí mismo, lo cual sabemos que es imposible para Dios. Esto lo vemos en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13. Finalmente, número 3, cuando Dios parece cambiar de opinión, como en el caso de Nínive, en el libro de Jonás, lo que vemos que está sucediendo no es que se arrepintió Dios en el sentido de que cambió de opinión, sino que Él emitió un decreto con la intención de provocar una reacción. Por eso Jonás no quería obedecer a Dios e ir a Nínive. Por eso es que Jonás quería irse lejos de Nínive, porque sabía que si él iba allí y predicaba el juicio de Dios inminente, la ciudad entera de Nínive se iba a arrepentir y que Dios le iba a perdonar, porque Jonás conocía el carácter perfecto de Dios y él sabía que, como dice 1 Juan 4:8, Dios es amor y Dios se mueve a misericordia cuando nosotros nos arrepentimos. Jonás sabía esto y sabía entonces que si él iba y predicaba juicio a esta ciudad se iba a arrepentir y Dios les iba a perdonar. Dios puede enviar un profeta para declarar lo que va a pasar, para que el pueblo se arrepienta y no suceda. Significa que Dios es absolutamente libre e independiente en su omnisciencia predeterminada. Esos son un montón de conceptos ahí, pero Dios es absolutamente libre e independiente en su omnisciencia, o sea, su conocimiento absoluto de todo. Y ese conocimiento absoluto de todo que predetermina, o sea, que Él cumple siempre sus propósitos y su voluntad, ya están establecidas. Mientras que la libre elección humana también es real. O sea que a la vez que Dios es completamente libre, el ser humano también es completamente libre. Y en el caso de Nínive, Dios emitió una palabra de juicio para que cuando Nínive la escuchara, se arrepintiera de su pecado. Y Él quería perdonarles y eso fue lo que logró hacer. Y les perdonó. En teología, esto que estoy hablando se conoce como la concurrencia, que es como un balance cósmico entre la libertad soberana de Dios y nuestra libertad humana o nuestro libre albedrío. El pasaje clásico para ver esto es con José en Egipto,
al final de Génesis, en Génesis 50:20, cuando el propio José le dice a sus hermanos, después de que él se reveló a ellos y que ellos ya le habían vendido como esclavo y había pasado una vida, parte de su vida en dificultad, pero luego el faraón lo puso como segundo al mando y él pudo salvar incluso a su familia, ¿verdad? Después de que se da todo esto, en Génesis 50:20, José dice: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Y aquí vemos entonces la concurrencia, ese balance cósmico del que hablaba ahorita, donde Dios estaba cumpliendo su voluntad soberana de rescatar y salvar a su pueblo, mientras que los hermanos de José libremente habían vendido en esclavitud a su hermano. Mientras ellos lo hicieron libremente, hicieron esa maldad, Dios estaba a la misma vez cumpliendo su voluntad de salvar a su pueblo. Y eso es lo que está sucediendo en Génesis 50:20. En conclusión, Dios es absolutamente soberano y su palabra siempre está sujeta a Él. Además, Dios puede enviar una palabra dura para provocar nuestro arrepentimiento y que así no se cumpla su decreto original, pues nos muestra misericordia y nos cubre con su gracia. Y el mejor lugar donde podemos ver esto sucediendo es en la propia cruz del Calvario, donde Dios perdonó nuestra iniquidad, la cual su palabra ya había dicho que era de condenación para nosotros, de una eternidad sin Él. Sin embargo, Él envió a su Hijo para que padeciera y para que tomara toda la carga que nos correspondía a nosotros de nuestro pecado, sufriera por nosotros, y en Él todo el que desea libremente puede recibir lo que Dios ha dado para salvar a la humanidad. Y así se salvan los que son electos en Cristo, o sea, los que Dios eligió libremente, vienen a Él libremente para ser salvados. Así que Dios está sujeto a su palabra. No, para nada. La palabra de Dios está sujeta a Dios. Y Dios la envía, y todo lo que Él quiere que ella haga, la palabra de Dios lo hace y regresa a Él, habiendo cumplido los propósitos para cual la envió. Eso es todo por hoy. Espero que este episodio haya sido de gran bendición. Yo soy Rick Lipset. Recuerda que puedes encontrar nuestro ministerio de apologética en verdadyfe.com. Puedes enviarnos tus preguntas a nuestro correo electrónico, que es preguntas@verdadyfe.com. Nos encuentras en las redes sociales. Estamos en YouTube, que te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y le dejas la campanita para que cada vez que subamos contenido nuevo lo recibas tú en tu cuenta. También tenemos nuestro podcast, que posiblemente por ahí es que nos estás escuchando ahora. Muchas gracias. Pero puedes conseguir nuestro podcast en la mayoría de las plataformas existentes, como Spotify o Apple Podcast. Y tenemos también nuestra tienda de mercancía. Nuestra tienda de mercancía la consigues en verdadyfestore.com. Si nuestro contenido te ha bendecido, te ha funcionado, pues mira que puedas apoyarnos con tu compra para que nosotros podamos continuar con nuestro ministerio. Eso es todo por hoy. Dios les bendiga y será entonces hasta la próxima ocasión. Saludos.